esta mesa, junto con saludar a estos interesantes panelistas que nos expondrán sus puntos de vista sobre el tema principal. La lengua española en el mundo, nuevos desafíos en políticas lingüísticas. Esta mesa propone reflexionar sobre el lugar de la lengua española en el mundo desde distintas perspectivas: localismo y panhispanismo en un mundo globalizado, la lengua española en sus variedades, estandarización y diccionarios, el rol social de las academias de la lengua española y el papel de los lingüistas en el ámbito público. Más de algún otro tema, sin duda, será propuesto por los panelistas. Los presento. En primer lugar, a nuestro director de la Academia Chilena de la Lengua, Guillermo Soto Vergara, profesor titular en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en el Departamento de Lingüística y en el Centro de Estudios Cognitivos de esa universidad. Magíster en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad de Valladolid. Como investigador y académico se ha especializado en la relación entre mente y lenguaje y en el análisis gramatical del discurso. Don Guillermo Escribano Manzano es licenciado en Derecho y diplomático de carrera desde el año 2002. Actualmente ocupa el cargo de, y lo voy a decir completo el cargo, que es largo, director general del español en el mundo en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Sin respirar. Puesto para el que fue nombrado en 2021. Como diplomático ha estado destinado en las embajadas de España en Alemania, Marruecos, Polonia y Filipinas. Entre los puestos que ha desempeñado dentro del Ministerio destaca su labor como jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, así como el de subdirector general de Coherencia en la Acción Exterior. María Natalia Castillo Fadich es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, máster en Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y magíster en Lingüística de la Universidad Católica, especializada en Sociolingüística y Dialectología del Español, Lexicología y Lexicografía y Metodología de la Investigación Lingüística. Ha trabajado en la elaboración de diccionarios académicos y ha realizado investigación centrada en el nivel léxico del español de Chile, interdisciplinaria en salud y educación de implicancias aplicadas. Abelardo San Martín Núñez, profesor asociado del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Es director del Boletín de Filología, una de las publicaciones en lingüística hispánica más antiguas de Latinoamérica, y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Sus principales áreas de interés son la creación léxica en la prensa chilena y el análisis sociolingüístico y pragmático del español hablado en Chile. En los últimos años se ha dedicado de modo preferente a la descripción del empleo de los marcadores del discurso en el habla chilena. La moderadora, Patricia Stambuk, periodista, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y vicedirectora. Bien, tenemos 5 minutos para cada expositor y quiero darle la palabra, en primer término, a Guillermo Escribano para una visión general de los propósitos de esta verdadera campaña que trae por el mundo con respecto al español. Guillermo. Muchas gracias, Patricia, y me disculpo por ese pie de firma tan largo que tengo. No me lo inventé yo, pero sí, la Dirección General del Español en el Mundo tiene pues una vocación muy omnicomprensiva y intenta contribuir a dar solución al tema planteado en esta mesa, ¿no? En la situación del español a escala mundial en estos momentos. Decía en mis palabras introductorias anteriormente que el español es evidentemente un potentísimo elemento que tenemos todos los países, que lo tenemos como lengua oficial en el ámbito económico, en nuestra relación con otros países a escala internacional, pero que yo sobre todo intento convencer a nuestros responsables políticos en España de que, pese a que las cifras
las macromagnitudes del español en estos momentos son muy alentadoras. El futuro inmediato, de aquí a 30 años, no deben hacernos caer en la autocomplacencia. Lejos de eso, todas las perspectivas apuntan a que quizá en 4 décadas nos situemos en cifras de los años 70 del siglo anterior en cuanto a número de hispanoparlantes en el mundo. Ahora mismo somos 7,5% de habitantes del mundo que hablamos el español, si incluimos a los aprendices de español, pero con los cambios demográficos en grandes partes de la geografía mundial, esto no va a ser así. También tenemos que ver cuál es el conocimiento, ¿no?, de español de todos esos muchos millones de hablantes en el mundo, porque es decir, las estadísticas no siempre son transparentes, muchas veces son tramposas, ¿no? Y hace 2 años, por ejemplo, en el congreso de la Gran Asociación de Profesores de Español como Lengua Extranjera, ASELE, que se celebraba en Burgos, y organizamos una mesa con las asociaciones de profesores L, ¿no?, de profesores de español como lengua extranjera de Asia, y nos decían amargamente, tanto los coreanos como los japoneses, que presidían sus asociaciones nacionales, que el conocimiento profundo de la lengua y culturas en español había dado paso a una tendencia al aprendizaje a efectos de la comunicación. Es decir, las nuevas generaciones, que también hay que saber hasta qué punto es realmente una cosa muy positiva, a través de la música o del cine y el audiovisual en español, percibían nuestra lengua como una herramienta de comunicación internacional, habiéndose perdido un poco la vocación por profundizar en el estudio de la cultura hispánica. Bueno, son cosas nuevas. En estos momentos uno pregunta en Spotify, ¿no?, la mayor plataforma de transmisión en línea de música, cuáles son los bloques idiomáticos, y hay un gran bloque de música y de podcasts en inglés, un segundo bloque de música en español y un tercer bloque de otras lenguas. Estamos viviendo un momento absolutamente apoteósico en el ámbito de la industria cultural de gran alcance. Es para mirarlo especialmente. Yo creo que soy el único no filólogo de esta mesa, así que para intimidados yo. Pero quizá sea interesante mi aportación como funcionario diplomático. Y ahí realmente vemos que el español en el ámbito de las luchas de poder en los organismos internacionales, los idiomas constituyen un escenario interpuesto donde las grandes potencias también pues libran su particular batalla. Recordemos que el español es una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, pero en el análisis que hemos hecho desde la Dirección General del Español vemos cómo, por desgracia, en los 30 largos organismos especializados de las Naciones Unidas se ha ido imponiendo un bilingüismo extraoficial. Por muy lengua oficial que sea el español, solamente el inglés y el francés acaban siendo lenguas de trabajo. Y ese bilingüismo se ha transformado en un monolingüismo en muchas de las ocasiones. Los motivos no lo sé, pero realmente no ha habido un trabajo muy metódico de los países de habla hispana para protestar cuando era necesario hacerlo, y cuando se ha hecho, pues realmente no siempre ha surtido efecto. Sin embargo, hay buenas noticias. En la parte más orgánica, que no depende de nadie, como es la comunicación, vemos que el tráfico de noticias y el seguimiento de noticias en español se ha transformado ahora mismo en el número 2, detrás del inglés, pero ya muy por delante del francés, del ruso, del chino o del árabe. Es decir, que los ciudadanos del mundo que quieren seguir noticias internacionales lo hacen fundamentalmente en inglés y en español, y es ahí donde tenemos que profundizar. Les decía, por terminar ya con esta primera intervención, que el español no se defiende solo. Hemos tenido este año una excelente noticia. Hemos conseguido
con el esfuerzo de todos los países de habla hispana, que el español pase a ser lengua oficial en la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, que es el organismo decano de los que hay en La Haya, y probablemente el que tenga más implicaciones con la sociedad civil. De esta Conferencia Internacional de Derecho Internacional Privado salen convenios tan importantes como la Apostilla de La Haya, como la prestación de alimentos entre parejas divorciadas, cosas, las adopciones internacionales. Para todos los juristas que estaban negociando esos importantes convenios, lo que decían es: oye, no es lo mismo, evidentemente, comprarte una lavadora que negociar un tratado internacional en otro idioma. Hasta tal punto que, tanto en derecho como en otras disciplinas, el no negociar en español ha generado situaciones de desaparición de neologismos, y ahí entro ya en vuestro terreno puramente lingüístico. En el ámbito internacional, el no defender estructuradamente el español ha generado pues, que en grandes materias nos enfrentemos al desafío de acuñar terminología en nuestro idioma, que ahora mismo existe fundamentalmente el inglés. Dejo, si da tiempo para otro momento, el trabajo que estamos realizando en el ámbito de la publicación científica en español, que es también un sector en el que hay que hacer un trabajo mayúsculo en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Al término de todas las intervenciones podrán hacer los asistentes consultas a los panelistas. Y doy la palabra a Guillermo Soto. Muchas gracias, vicedirectora. Yo voy a tratar de dar una visión histórica del papel que han desempeñado las academias en esta empresa conjunta en pos, digamos, del cuidado de nuestra lengua, diríamos, ¿no? Esta función un poco de jardineros que tenemos, ¿no? Porque el jardinero cuida, ¿no? La función un poco de cuidado de la lengua y un poco situarlo desde una perspectiva, como digo, un tanto histórica. Y quisiera distinguir tres momentos. Primero, partir con el periodo de la independencia de los países hispanoamericanos y el siglo XIX. Si ustedes recuerdan, al momento de la independencia, uno de los temas, una de las cuestiones centrales que surge es la de la eventual fragmentación del español. Estaba el modelo del latín y su fragmentación en las lenguas romances, y por lo tanto aparece el problema de una eventual fragmentación del español en la medida en que el antiguo imperio se desmembraba en una serie de nuevas repúblicas, ¿ya? Y Andrés Bello, al inicio de su gramática de 1847, toca este tema. Y el tema vuelve a aparecer también como un peligro en la famosa polémica entre Rufino José Cuervo y Valera a fines del mismo siglo XIX, es decir, el peligro de que el español se fragmente, visto esto como un peligro. Sin embargo, durante este mismo siglo XIX, la posible fragmentación del español fue vista no solo como un peligro, sino también como una oportunidad, y hasta se celebró. Podemos hablar entonces, por ejemplo, de la famosa... del famoso discurso de Sarmiento en su incorporación a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 1843, cuando propone un sistema ortográfico propio para las nuevas repúblicas americanas, de modo de desligarse finalmente del oscurantismo propio del Reino de España. Claro, él basa su argumentación en un trabajo anterior de Andrés Bello y del Río de 1822, pero finalmente la argumentación de Sarmiento es una argumentación en pos de una independencia no solo política, sino también lingüística, ¿no? Porque claro, España no representa el progreso ni el futuro como sí lo hace, por ejemplo, Francia. O sea, que hay ahí un punto muy, muy importante. Esta cuestión de los idiomas nacionales y vincular la independencia con los idiomas nacionales
toma, en el caso de Sarmiento el efecto, digamos, tiene más que ver con la cuestión cultural pura, ¿no? Y el mismo Sarmiento luego, mucho mayor, dirá en la polémica que tiene con Bello sobre el tema, que Bello siempre tuvo razón porque siempre supo más que todos nosotros. Más o menos esa es la frase de Sarmiento finalmente. Bello siempre fue el que supo más, por allí lo dice, ¿no? Pero vuelve a aparecer, y tenemos acá a nuestra querida doctora Chicote, vuelve a aparecer en Argentina, ¿no? Con este aficionado a la lingüística Abelle, ¿no? Que en 1900 escribe esto del idioma nacional de los argentinos, ¿no? Que va a ser fuertemente criticado por nuestro Rodolfo Lenz, pero bueno, ahí está esta idea donde se vincula la noción de nación con la de una lengua que sea distinta. O sea, esa idea está presente en América fuertemente durante parte importante del siglo XIX, la idea de la fragmentación, la división lingüística, en algunos casos vista como peligro y en otras más bien celebrada. Esa es un poco la dicotomía. Por supuesto, la situación es mucho más compleja, porque quienes lo ven como peligro buscan la unificación, ¿no? De allí la gramática castellana destinada al uso de los americanos, que publica en 1847 Andrés Bello, siempre preocupado de la relación entre el lenguaje y el espacio público, ¿no? La incidencia que el lenguaje puede tener en el dominio público. Pero tampoco en España la situación era mucho mejor. En 1892, con ocasión del cuarto centenario, el destacadísimo ensayista, estudioso del folclore peruano Ricardo Palma visita España, ilusionado por completo, ¿no es cierto?, con este afán unitario, y le propone a la Real Academia Española una serie de voces propias de América, y se vuelve con la cola entre las piernas, muy desilusionado por la respuesta prácticamente negativa por completo por parte de España a aceptar estas voces americanas. O sea que había durante el siglo XIX fuertemente ciertas dificultades de comunicación, ¿no? Y claro, las academias se fundan un poco para resolver ese problema. La de Colombia en 1871, la de Chile en 1885, no quiero extenderme mucho, pero un detalle cortito, ¿no? La de Chile, el primer director de la Academia Chilena de la Lengua es Lastarria, José Victorino Lastarria, quien en su juventud había escrito una historia, un ensayo de historia completamente contrario al periodo colonial, tan contrario y tan crítico del periodo colonial, que había sido refutado fuertemente por el gran maestro, digamos, por el propio Andrés Bello, ¿no? Otra polémica, digamos, más en la que estuvo nuestro querido don Andrés. La situación cambia, sin embargo, hacia el siglo XX, ¿no? Una figura clave acá es una figura que compartimos justamente con la Asociación Internacional de Hispanistas, que es la figura de Ramón Menéndez Pidal, quien reactiva las academias en un famoso viaje que hace por América. Esto ha sido historiado y hay distintas posiciones respecto del sentido que esto tiene, pero en efecto lo que ocurre es que empieza a desarrollarse la idea esta del panhispanismo, es decir, la idea del español como una lengua que no puede ser propia de un solo país, sino que es una lengua compartida. De ahí la noción esta de panhispanismo, ¿no? Que claro, estas cosas siempre son complejas, ¿no? Hay una sola mirada, tenemos la voz panhispanismo y la voz panhispánico, pero cómo se lee esta voz, ahí aparecen los conflictos, cómo estamos leyendo en concreto, y la misma voz panhispánico cómo va evolucionando su interpretación a lo largo del tiempo. En cierto sentido, las bases del panhispanismo creo yo que están nuevamente en Andrés Bello, perdonen que lo cite tanto, porque también en su gramática él habla de las dos funciones que él piensa que tienen de manera central la lengua española. Él dice, y cito acá textualmente, dice que el español es un medio providencial de comunicación, función comunicativa, y un vínculo de fraternidad, una función identitaria, entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. O sea que sitúa una doble función del español, una función más ligada a la comunicación y también podríamos, por lo tanto, vincular a ámbitos comerciales, económicos, políticos, etcétera, y otra más vinculada al ámbito, a lo que él llama la fraternidad, que tiene más que ver con la cultura, con la identidad. Son dos las funciones, no una sola.
Y claro, va avanzando esta idea del panhispanismo, un aspecto central, digamos, lo desempeña el año 1951, cuando en México se funda la Asociación de Academias de la Lengua Española. De modo que crecientemente se va incrementando el papel de las academias americanas, fundamentalmente americanas, en las labores que tradicionalmente desarrollaba la Real Academia Española. Basta pensar que ya este trabajo nuevo es un proceso, digamos, lento finalmente, más lento de lo que quisiéramos, pero se ha ido avanzando hacia una creciente mayor participación de las academias americanas. Ya la ortografía de 1999 es una ortografía que está sancionada por todas las academias de América. Lo mismo ocurre con la nueva gramática de la lengua española, publicada entre el 2009 y el 2011. Interesantemente, el diccionario de la lengua española, hasta su 22ª edición, se denominaba Diccionario de la Real Academia Española, pero ya desde la 23ª del año 2014 lo conocemos como Diccionario de la Lengua Española, lo que da cuenta de estos cambios que están ocurriendo. Cambios que no quiero contar tampoco una historia, digamos, edulcorada, cambios que son difíciles, donde hay tensiones, donde hay conflictos. Sin embargo, si quisiese, para hacer una suerte de síntesis, porque yo me estoy extendiendo demasiado, diría yo que ha habido un trayecto que va desde esta fragmentación inicial, esta suerte de este miedo a la fragmentación vista ya como peligro, ya como oportunidad e incluso celebración, hacia una unidad que va reconociendo crecientemente la diversidad de la lengua española, de ahí el lema aquel de unidad en la diversidad. Un trabajo en el que las academias contribuyen, todas ellas, ¿no? Pero claro, sigue habiendo una mayor influencia de la Real Academia Española, sigue siendo primus inter pares, yo creo en parte por historia, ¿no? Como dicen ustedes, por solera, pero también por masa crítica, por capital humano, como también se suele decir, no me gusta la voz, pero bueno, ahí está, ¿no? Por capital humano, por recursos que pone, pero ha habido un avance claro del papel de las academias americanas, hay algunas que descuellan, por ejemplo, la Academia de México, notablemente, la de Colombia, la de Argentina, nosotros hacemos lo que podemos, pero bueno, cada uno va contribuyendo en esto. Y este cambio ha ido asociado a un cambio también en lo conceptual, porque seguimos hablando de panhispanismo, pero cada vez más entendemos el español como una lengua pluricéntrica, es decir, una lengua que tiene varias formas estándar que coexisten, porque hay núcleos de desarrollo del español en las distintas capitales americanas, también tanto como ocurre en España. Es decir, México es una potencia editorial, es una potencia cultural y evidentemente es una potencia estandarizadora de la lengua. Lo mismo ocurre con Buenos Aires, con Santiago de Chile, Lima, Bogotá, etc. O sea, existen estos centros y en el fondo diría yo que hemos avanzado mucho desde aquel lejano 1892 en que el pobre Ricardo Palma fue tan bien recibido como persona, pero tan mal como intelectual en España, digamos, siento decirlo acá de esa manera. Y creo que en este proceso nunca debemos dejar de tener a la vista la cita que dije de Bello, es decir, que la lengua cumple estas dos funciones, una función comunicativa, de la que me parece que ya habló mi tocayo Guillermo, pero también una función cultural, vinculada con la identidad, y creo que ambas se nutren. Creo que es muy difícil pensar en el español como una lengua puramente comunicativa, y creo que hacerlo de esa manera es casi traicionarse en el modo de pensar, y en el largo plazo evidentemente nos conduciría, digamos, a una disminución del peso de la lengua. O sea, ambas, la función cultural de la lengua identitaria junto con la función comunicativa se imbrican, ¿no? Y por eso creo que efectivamente no es menor el peso, por ejemplo, que tiene el español como una lengua de la música popular hoy, o sea, no solo de la literatura, también de la música popular hoy. La fortaleza del español está en articular ambas funciones que ya destacaba Andrés Bello. Y la segunda idea que también destaca Bello es la idea de que la lengua no pertenece a los españoles. Pero yo creo que todos ya sabemos eso, así que ¿qué más vamos a decir sobre ese punto, ¿no? Hay muchos retos que tenemos para el futuro, se han mencionado varios de ellos, yo quiero solamente recordar dos.
qué hacemos con la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas que viene, cómo nos situamos, cómo el español con su diversidad. Entonces se sitúa en este nuevo universo, digamos, de ciberhumanista, digamos, podríamos llamarlo, ¿no? Se habla de humanidades digitales, pero es casi una cosa ciberhumanista, ¿no? ¿Cómo nos situamos allí? Y lo segundo, dentro de lo mismo, o sea, considerando también el peso de los avances en inteligencia artificial, la influencia de Internet en la lengua española. Es decir, cómo la diversidad de la lengua española hoy día está al acceso de todo el mundo. Los jóvenes manejan no solamente su propia variedad, manejan todas las variedades. Saben, escuchan hablar las variedades, no solamente las variedades estándares, las variedades populares de México, de República Dominicana, de Colombia o de tal zona de Colombia. O sea, de alguna manera el conocimiento que hoy tenemos de la diversidad del español es muchísimo mayor y de pronto uno tiene la sensación de que los jóvenes tienen un conocimiento más rico incluso que el que puedan tener el mundo académico, porque su propia experiencia vital es una experiencia de diversidad lingüística. Tenemos muchos retos y espero que en las academias podamos seguir entre todas colaborando para seguir desarrollando la lengua española, siempre bajo esta idea de unidad en la diversidad. Muchas gracias. Bien, ya en estas dos intervenciones tenemos múltiples aspectos que comentar posteriormente, ¿no? Paso a dar la voz a María Natalia Castillo. Buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días a todos los presentes, saludo especialmente a todas las autoridades, hago míos todos los vocativos, saludo a todos los académicos presentes y amigos y a quienes nos ven también por vía telemática. Se han dicho ya cosas muy interesantes, tenemos importantes autoridades aquí, así que yo me voy a arrancar un poco hacia otra parcela, que es venirme directamente al caso de Chile. La reflexión sobre políticas lingüísticas de manera a nivel global, ¿verdad?, explícitas o no, nos ha acompañado desde muy antiguo. En el caso del español, ¿en qué se ha basado? Hemos tenido acá una estupenda revisión, ¿verdad?, de cuáles han sido las bases históricamente de estas políticas lingüísticas. También podemos ir revisando, y hemos ido revisando, en qué se basan hoy. Se han mencionado las academias, se ha mencionado el carácter pluricéntrico, y se han mencionado también ya varios de los nuevos desafíos que tenemos, ¿verdad? Uno de ellos, fundamental para mí, es la globalización. La globalización tanto a través de las migraciones masivas como a través de la comunicación instantánea, a través de distintas aplicaciones que permiten también traducción instantánea, de modo que yo puedo comunicarme instantáneamente no solo con alguien que me hable español, sino con alguien que hable en coreano, ¿verdad? Y eventualmente a través de ciertas herramientas puedo comunicarme efectivamente de todos modos. Y también todo esto ha traído cambios en los focos de prestigio, que me parece que es algo muy interesante y muy importante, y cambios en los focos de prestigio no solamente a nivel de lengua, sino también de variedades lingüísticas, o sea, cuáles son las lenguas de prestigio en el mundo y cuáles son las variedades que van teniendo el prestigio en diferentes lugares. Dije que me iba a venir a Chile y me voy a venir efectivamente a Chile. Si nos centramos en nuestro caso particular, normalmente pensamos en Chile como un país, ¿no es cierto?, que tiene como lengua oficial el español. Pero lo cierto es que la Constitución chilena no declara expresamente el español como lengua oficial de la nación. Se puede inferir, y se ha inferido, primero a partir de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque normalmente la carta oficial de una nación suele estar escrita en la lengua oficial y, por lo tanto, como en el caso de Chile, se ha escrito la Constitución en español, entonces eso da para suponer que la lengua oficial es el español. Pero también hay una decisión política, ¿verdad?, en el hecho de no decirlo, que puede deberse a muchos factores que luego podríamos eventualmente mencionar si son de interés para ustedes. Luego también esta oficialidad del español se ha deducido a partir de otros instrumentos legales. Primero, el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice
voy a leer solamente un trocito, no se asusten por esta cantidad de papeles, son sobre todo ejemplos cortitos. Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se supone que hay que saber el idioma castellano, ¿verdad? Y luego también dice, si éste no entendiere absolutamente el castellano, se pondrá al pie de la declaración la traducción que de ella haga el intérprete, etcétera. O sea, esta mención, ¿no es cierto?, me está hablando de este reconocimiento, de alguna manera, a través de estas normativas, aunque no esté propiamente en la Constitución. También las escrituras públicas, se me dice en el artículo 404, ¿verdad?, del Código Orgánico de Tribunales, se dice que deben escribirse en idioma castellano, y este es el primero que indica que también palabras de otro idioma que sean generalmente usadas van a poder aparecer. Y esto me gustó por el generalmente usadas, que es algo de lo que podremos hablar también luego. No obstante, hay un artículo de alta relevancia cuando hablamos de políticas lingüísticas explícitas que fue derogado, y realmente era el artículo al que uno normalmente echaba mano para decir, bueno, sí, el español, ¿no es cierto?, es nuestra lengua oficial. Y me refiero al artículo 13, letra A, de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que estuvo vigente hasta el año 2009. En el artículo 13 dice que para lograr los objetivos generales señalados en el artículo anterior, los alumnos de la enseñanza básica deberán alcanzar los siguientes requisitos mínimos de egreso, y el primero es saber leer y escribir y expresarse correctamente en el idioma castellano. Ese es como el punto en que me están diciendo que esto es algo crucial, fundamental. Esto luego ha ido siendo reemplazado por saber expresarse o saber comunicarse o por mencionar otras habilidades, pero de manera bastante más general. Ahora, lo que sigue vigente es la norma de decreto 40 del Ministerio de Educación Pública, que se promulgó en 1996 y quedó por ahí escondido. Yo, de hecho, pensé que iba a desaparecer pronto y no desapareció. Se modificó por última vez en el 2015. Y aquí se establecen objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y media. Y esta norma da respuesta al qué lengua enseñar y a quiénes. ¿En qué punto? Bueno, me habla nuevamente de que dice que en el subsector de aprendizaje, lenguaje y comunicación, etcétera, se refiere a la lengua castellana, primero, está ahí en un acápite pequeñito, y luego, al final, dice también que es deber de la escuela iniciar la enseñanza en la lengua vernacular en aquellos casos en que el niño se incorpore al establecimiento hablando una lengua materna distinta del castellano. O sea, aquí vamos teniendo un poco esta discusión, ok, ¿qué lengua tengo que enseñar? ¿A quién se la tengo que enseñar? O sea, estoy poniendo el español como preferente, pero estoy introduciendo también la importancia de estas lenguas vernáculas. Ahora bien, hay un segundo nivel, más allá de qué lengua enseñar y a quiénes, ¿verdad?, que es qué enseñar de una lengua, cuánto enseñar de esa lengua y eventualmente cómo enseñarlo, que sería el nivel que nos interesa fundamentalmente a los sociolingüistas, ¿verdad? Y a ese respecto, en esta misma norma, decreto 40, dice que se adjunta a modo de anexo un vocabulario de uso frecuente en el español de Chile, que debería ser comprendido al fin de NB2. Esto es al terminar el primer ciclo básico, o sea, al salir de cuarto básico, de primaria. Y, abro comillas, dice que este vocabulario comprende aproximadamente 1.500 palabras de uso frecuente en el español de Chile y un conjunto de palabras especializadas de los distintos subsectores curriculares que deberían ser comprendidas, vocabulario pasivo, por los egresados de NB2, cierro comillas. Respecto de las bases léxico-estadísticas de este estudio, dice que está basado en el estudio que se hizo en Puerto Rico en 1952. Esto deprime un poco. Sí, es un poco deprimente. No dice cuál es el estudio, pero los que nos dedicamos a este tema podemos suponer que tiene que ser el de Rodríguez Bou, ¿no es cierto?, que se realizó en Puerto Rico y se publicó en ese año. Y dice que de 1952, repito, todos deprimidos, dice que fue actualizado y adaptado para Chile en el año 94. ¿Todavía están deprimidos? Espero esto, ya. Ok. Y bueno, a partir del análisis de 200 textos utilizados en la enseñanza escolar, aquí también tenemos, bueno, hay muchos puntos que se pueden revisar, pero lo importante, sin entrar aquí a opinar demasiado de cómo se hizo,
A mí me parece que esto es importante porque, en primer lugar, el Ministerio reconoce que esto no tiene una base muy sólida. Abro comillas en el mismo documento, dice que los estudios de vocabulario requieren de bases mucho más amplias para tener un valor científico. Por esto, la presente lista tiene un valor solo referencial y pragmático. Maravilloso que nos digan esto, pero la parte más positiva para mí de este decreto es que la elaboración de este listado me permite, o sea, es el primer paso que da el Estado para decir necesitamos decir, ¿no es cierto?, cuál es el léxico fundamental o qué es lo esencial que deberíamos enseñarle a los niños de primaria. Me parece que ese es el reconocimiento central con el que tenemos que quedarnos, más allá de cómo se hizo o hace cuánto tiempo se hizo, etcétera. Entonces, para mí es un primer paso muy útil y muy valioso en reconocer la necesidad de uniformar criterios en torno a la planificación lingüística. Evidentemente, no son estas las palabras que tenemos que enseñar, pero sí podemos volver a discutir este tema sin ser demasiado autorreferente, pero lo voy a hacer un poco, perdón. Por supuesto que es mi opinión que en el determinar, ¿no es cierto?, qué es lo esencial que tenemos que enseñarle a nuestros niños y también a los aprendientes de español como segunda lengua o como lengua extranjera, sí me parece que es fundamental partir por las bases estadísticas del léxico, considerando para ello no solamente los léxicos básicos, sino también los léxicos disponibles. Y en el caso de Chile tenemos la suerte de que contamos con ambos instrumentos. Tenemos un léxico disponible, elaborado por Max Echeverría y por Alba Valencia, y también tenemos ya un léxico básico. Por lo tanto, eventualmente se podría jubilar este pequeño listado, pero lo importante es que podamos seguir discutiendo estos puntos. Lo voy a dejar aquí para apegarme al tiempo y luego podemos seguir con preguntas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Antes de que hablar, yo quiero simplemente enseñar, porque ella no lo quiso decir por humildad, pero la autora del léxico básico es nuestra querida Natalia. Muchas gracias, María Natalia. Invito entonces a Abelardo San Martín a exponer su punto de vista. Vamos con el micrófono. ¿Alcanza? Sí. Gracias. Bien. Saludo a mis compañeros de mesa. Es un honor estar acá y agradezco la oportunidad de poder compartir algunas ideas acerca de este tema tan relevante, tan apasionante, ¿ya? Bueno, yo voy a básicamente intentar aportar una visión más complementaria a la visión que se ha entregado acá, sobre todo de nuestro director, la visión del jardinero, una visión más del botánico quizás, ¿ya? Es más especialista en términos de los que estudiamos este tipo de problemas que tienen que ver con la sociolingüística, básicamente, ¿ya? Bueno, para partir me gustaría hacer una precisión terminológica, o algunas precisiones terminológicas, ¿ya? Existe un concepto que es política lingüística, pero también hay un concepto asociado que es planificación lingüística. ¿Ya? La primera se refiere al conjunto de decisiones que toma un Estado, ¿ya? Una nación, sobre el uso de las lenguas en su territorio. Y la segunda consiste en un conjunto de acciones que tratan de aplicar esa política de Estado, ¿ya? Eso es importante porque, aunque en general tienden a confundirse, las decisiones que se toman a nivel de política lingüística son tomadas por políticos, ¿ya? Mientras que las decisiones, ¿cierto?, que tienen que ver con la planificación la toman generalmente lingüistas, ¿ya? De todas maneras, es muy importante en todo nivel del proceso contar, obviamente, con el asesoramiento de los lingüistas. Por otra parte, la planificación lingüística es en sí misma un ámbito de estudio, un ámbito de trabajo dentro de la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la lingüística aplicada, donde destacan autores muy importantes a nivel internacional como Einar Hagen o Heinz Kloss, por ejemplo. De hecho, de Heinz Kloss, ¿cierto?, también tomamos una precisión terminológica que es la diferencia entre la planificación del corpus y la planificación del estatus, ¿ya? La primera produce cambios en la lengua en general, en su gramática, en su léxico, en su ortografía, según, por supuesto, criterios expertos, ya, de lingüistas como
o estudiosos de la lengua, ¿cierto? Como Andrés Bello, como Ramón Méndez Pidal, como Ángel Rosenblatt, qué sé yo, etc. O también decisiones, ¿cierto?, a cargo de instituciones que están consagradas al estudio de la lengua, como la RAE, como ASALE, como las universidades, o también en el ámbito de su uso profesional, como pasa con los periodistas, qué sé yo, y las personas que se dedican a la creación literaria. La segunda, en cambio, la política del estatus, define la posición social de una lengua con respecto a otras lenguas en su comunidad, de acuerdo con criterios, por supuesto, también políticos de asesores que no necesariamente son expertos en una lengua, ¿ya? Eso es importante, por ejemplo, personas que están dedicadas a organismos públicos como los ministerios, como ministerios de educación, qué sé yo, de cultura, etc. Ambos procesos son muy relevantes, ¿ya?, y tienen consecuencias éticas muy pertinentes, ¿ya?, porque malas decisiones pueden acarrear a consecuencias nefastas. ¿Ya? Eso es muy importante destacarlo en relación a lo que decía Natalia también. Es muy importante que haya un pleno asesoramiento de lingüistas en estas tareas. Bien, hechas esas precisiones, me gustaría un poco recordar algunos datos que se han dado acá, muy relevantes. Ya la lengua española es hablada por casi 600 millones de hablantes, repartidos en un territorio aproximado de 19 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya?, en múltiples países, sobre todo de América y Europa. Por lo tanto, el español pertenece al selecto grupo de las lenguas más habladas y más extendidas en el mundo. Otro dato importante que conviene destacar acá es que el 90% de esos hablantes somos americanos, ¿ya?, entre los que destacan, por supuesto, los hablantes en México, Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, ¿ya? La lengua española cuenta con una variedad estándar, que es un modelo idealizado de lengua que nadie emplea realmente, ¿ya?, pero que es un punto de referencia suprarregional, que es el resultado de un proceso de planificación, y además cuenta, y esta es la parte importante que me interesa destacar, con múltiples variedades dialectales, que son las modalidades concretas de la lengua que sí son empleados por los hablantes a nivel regional. Además, la lengua española ha estado en situaciones de permanente contacto a lo largo de su historia. ¿Ya? Por lo tanto, Moreno Fernández, por ejemplo, señala que la planificación del español debería considerar estas situaciones de contacto entre diferentes variedades dialectales en países con una fuerte inmigración desde otros países en los que también se habla español, de contacto con otras lenguas en sociedades multilingües, países con presencia notable de lenguas indígenas, por ejemplo, también situaciones de contacto con variedades mixtas, ya regiones fronterizas, ¿ya?, donde se habla modalidades del español mezclado en el fondo con otras lenguas. Y principalmente también la situación de contacto con otras lenguas en países donde la lengua mayoritaria es otra, que es lo que ocurre principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Debido a las características anteriores, podríamos describir a la lengua española como una lengua plurinacional y pluriétnica, ¿ya?, hablada en diferentes países en los que se funden los componentes culturales europeo, americano y africano, que son obviamente constitutivos de esta identidad hispanoamericana, ¿ya? Esta fortaleza de nuestra lengua es al mismo tiempo la causa de la complejidad de su situación en relación con las políticas lingüísticas, sobre todo considerando su posición en la globalización actual, ¿ya? Y a ese respecto también quiero recordar y caracterizar un poco más la política panhispánica, ¿ya? Actualmente, entonces, la RAE y la SALE han definido la política lingüística de la lengua española en esos términos, como panhispánica. Eso quiere decir que se la considera una lengua con una norma policéntrica, esto es, con más de un centro normativizador, uno por cada comunidad en la que se emplea, ¿ya? Como dice el Diccionario Panhispánico de Dudas, que probablemente es una de las obras más emblemáticas de esta política, ¿ya? De acuerdo con esta política se reconocen las divergencias entre normas entre diferentes países, y cito a continuación, considerando en pie de igualdad y plenamente legítimos los diferentes usos regionales, a condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos y no supongan una ruptura del sistema de la lengua que pongan en riesgo su unidad. Hasta ahí la cita, ¿ya? Como señala Pedro Álvarez de Miranda, ya desde la década de 1960, aspecto que destacó también nuestro director, filólogos como Ángel Rosenblatt, Damaso Alonso abogaban por el cambio desde el ideal de la pureza al ideal de la unidad de la lengua, ¿ya? Como se ha dicho acá, unidad
en la diversidad, ¿ya? Por supuesto que esta unidad en la diversidad implica que no existe uniformidad, ¿ya? Las lenguas son diversas al mismo tiempo que son unitarias porque existen fuerzas centrípetas que tienen que ver con la convergencia hacia la unidad y al mismo tiempo fuerzas centrífugas que tienen que ver con la divergencia en diferentes variedades. Bueno, y en este sentido, ¿ya? La unidad del español, y eso es un aspecto que podemos destacar numerosas veces, es innegable, ¿ya? Lo mismo que su variación o diversidad dialectal. Prueba de ello es el alto nivel de intercomprensión entre hablantes de distintos dialectos, ¿ya? Que estamos verificando aquí mismo, ¿ya? Probablemente los factores históricos que han incidido en ello son la continuidad geográfica de la mayor parte de los países en los que se habla español, así como la trascendencia universal de su literatura, ¿ya? Y la labor mancomunada, por supuesto, de las academias a lo largo de la historia. Por supuesto, a estos factores debemos agregar la progresiva globalización de las comunicaciones, que como un proceso sociohistórico y político existe desde hace siglos, pero que se ha radicalizado a niveles antes inimaginables en los últimos decenios. Las diferencias más notorias del español también son principalmente léxicas, ¿ya? Pero no lo son tanto en la pronunciación y en la gramática, que en lo principal son compartidas, salvo rasgos particulares que no entorpecen para nada la comunicación en el contacto interdialectal, ¿ya? En conclusión, el proceso de divergencia lingüística que tanto temían intelectuales del siglo XIX como Andrés Bello, que podría fragmentar al español en lenguas diferentes, resulta impensable en el contexto de globalización actual. Más bien, lo que existe ahora es una convergencia o nivelación entre dialectos distintos favorecidos por la comunicación mediada por Internet. Sin embargo, siguen siendo llamativas, ¿cierto?, las diferencias léxicas sobre todo, ¿ya? Por ejemplo, los videos que circulan en redes sociales llamados batallas del idioma, ¿ya? En que personajes de TikTok o de YouTube, por ejemplo, contrastan, ¿ya?, el léxico que se emplean en diferentes lugares. Incluso pueden algunas personas con bastante habilidad imitar el dialecto, ¿cierto?, de otras personas, ¿ya? Entonces, las diferencias son muy llamativas. Sin embargo, no son notorias en el fondo desde el punto de vista comparativo estructuralmente, ¿ya? Al respecto, Alex Grigelmo, por ejemplo, sostiene que, y cito, las palabras propias de las distintas variedades del idioma español no superarán el 2% del léxico de cualquiera de los usuarios de esta lengua. Sin embargo, a todos nos encanta utilizar el 98% restante para hablar de ellas, ¿ya? Y cómo disfrutamos con eso, en el fondo. Bien, si bien la situación actual del español en el mundo que acabo de describir es muy auspiciosa, ya surgen algunos puntos críticos sobre los que conviene reflexionar con mayor profundidad, ¿ya? Primero, a pesar de la enorme cantidad de hablantes del español en el mundo, en estricto rigor, su crecimiento se ha ralentizado en las últimas décadas, ¿ya? Por lo tanto, es previsible un escenario distinto en el futuro en que su peso demográfico ya no sea tan notable. Eso hay que reconocerlo, ¿ya? En comparación, por ejemplo, con el crecimiento de otras lenguas como el chino, ¿ya? Segundo, la situación del español es de lengua mayoritaria en casi todos los territorios en los que se habla, pero no lo es en Estados Unidos, en el que se proyecta que incluso la cantidad de hablantes supera a México en los próximos años. O sea, Estados Unidos va a ser el lugar del mundo en el que más se hable español en el futuro, ¿ya? En dicho país, el español no goza del prestigio que tiene el inglés, que es, por supuesto, la lengua mayoritaria, ¿ya? Además, los sectores políticos más conservadores perciben el español como una amenaza, ¿ya? Y no existe un reconocimiento oficial de esa situación de bilingüismo con el inglés, ¿ya? Tercero, no todos los países reconocen el español como lengua oficial en sus correspondientes constituciones, aspecto que señaló Natalia, ¿cierto? Aunque sí lo sea de facto, pues es la lengua mayoritaria que se emplea en la administración, los medios masivos y que se enseña en la educación formal. Al ser una lengua plurinacional, la política lingüística debe definirse en cada país y concretarse en una planificación del estatus que determine las funciones de las distintas lenguas que se emplean en sus territorios. Esa es una tarea pendiente en muchos lugares, ¿ya? En relación con ese vacío, en el reconocimiento del español como lengua oficial, sería ideal que hubiera una sinergia con el resto de las lenguas habladas en cada territorio, de manera de promover la cooficialidad con las lenguas indígenas más destacadas en cada país.
De ese modo podría reforzarse una política de multilingüismo en los países hispanoamericanos mediante el cual se evitara el conflicto entre lenguas y por el contrario se favoreciera su cooperación. ¿Ya? Yo creo que eso hay que destacarlo, hay que tratar de sacarnos de esa mentalidad de que el español está en conflicto con las lenguas indígenas. ¿Ya? El español puede hacer sinergia con las lenguas indígenas para poder revitalizarse. ¿Ya? El español tiene una amplia difusión en los medios digitales y no digitales en ámbitos temáticos relacionados con cultura, literatura, arte y música, pero no la tiene en ámbitos como el ámbito científico, tecnológico y económico. ¿Ya? Acá podríamos agregar también el diplomático, ¿ya? En los que domina con mucha ventaja el inglés, que goza de un reconocimiento casi exclusivo como lengua internacional. Este predominio en ciertos temas en desmedro de otros redunda en que no exista tanto interés en aprender español en países en los que no tiene una mayor presencia, pues es el inglés la lengua que se posiciona en primer lugar como prioridad en el interés por aprendizaje. Surge, ¿ya?, en consecuencia, en séptimo lugar, la necesidad de una estrategia internacional de promoción del español en el mundo, de la cual acá se ha hablado bastante, ¿ya? Esta estrategia debiera hacerse de modo descentralizado para que sea realmente panhispánica y no levante suspicacias en el ámbito político y no se la malinterprete como una manifestación de neocolonialismo por parte de España. Ese es un problema que hay que sincerar, ¿ya? La pregunta entonces que tendríamos que plantear es cuál sería el organismo político a nivel internacional que sería el más idóneo para coordinar esa estrategia, ¿ya? Hay muchas instituciones, organismos que han reflexionado académicamente acerca de cuál sería esa instancia, ¿ya?, de organización política que sea, obviamente, a nivel global, ¿ya? Por ejemplo, sobre la necesidad de esa estrategia de promoción, en el Observatorio Nebrija del Español, organismo en el cual también participo, hemos reflexionado en torno a 4 puntos principales para diferentes países, ¿ya? Primero, ¿cuál es la situación y la sensibilidad política respecto de la promoción del español en cada lugar? Segundo, el español en el sistema educativo, en la enseñanza de español como lengua nativa, cuáles son la prioridad que se le da, ¿ya? Tercero, la convivencia y la enseñanza del español como segunda lengua en comunidades con más de una lengua. Y cuarto, muy importante también, ¿qué pasa con el español como lengua extranjera, ¿ya?, en cada comunidad, con la enseñanza del español como lengua extranjera? La planificación lingüística debería satisfacer las necesidades comunicativas de los hablantes en español, ¿ya? Eso también es algo que tenemos que subrayar, ¿ya? En este sentido, debería responder preguntas fundamentales en cada comunidad de habla, en cada país. Por ejemplo, ¿cuál variedad de español enseñar a los hablantes nativos? ¿Cuál variedad enseñar a los hablantes de español como segunda lengua o lengua extranjera? ¿Qué recomendaciones hacer para el uso del español en las situaciones formales de comunicación? Porque obviamente en el ámbito privado no nos podemos inmiscuir, ¿ya? Aquí estamos hablando del habla formal, ¿ya? ¿Cuál es la función de las diferencias de las variedades dialectales y cómo se vinculan con la variedad estándar? ¿Cómo garantizar el derecho a comunicarse en español en aquellas comunidades donde no es la lengua mayoritaria? ¿Cómo se podría promover el bilingüismo en la educación de manera de facilitar la comunicación en español y en lenguas indígenas y en lenguas extranjeras? Eso sería como las preguntas relevantes. Por otro lado, la política lingüística panhispánica de la RAE y la SALE ha logrado frutos notables en la planificación del corpus a nivel global, mediante los instrumentos característicos de un proceso de esta naturaleza, como lo son el diccionario, la nueva gramática, la ortografía de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, entre otros. No obstante, falta avanzar más en la planificación del estatus en varias comunidades de habla, en varios países, en términos del reconocimiento oficial de esta lengua y de las que se hablan también en cada territorio. Para ello es fundamental avanzar en una paulatina mayor descentralización del trabajo de la SALE y en asegurar aún más autonomía, de manera que el panhispanismo sea una política concreta y no sea meramente un lema, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Creo que nuestros 4 expositores nos han presentado un panorama
muy interesante, a la vez inquietante, con preguntas que requerirían muchas respuestas y ojalá alcanzáramos a hacer algunas por lo menos. En periodismo hablamos de las preguntas con las que debe responder uno para armar una buena crónica. Y yo creo que acá han corrido todas en torno a las posiciones que han mostrado cada uno de ellos con respecto al idioma español. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuánto? ¿No? 7 u 8 preguntas que han estado dando vueltas y en este último caso desafiantes de parte de Abelardo con respecto a cómo abordar esta gran tarea con el español. Yo quisiera preguntar justamente, atendiendo al acento en el pluricentrismo del español, ¿cómo se enfrenta este desafío, ese es el nombre de esta mesa, de llevar el español a su mayor dimensión posible, lo diplomático, comercial, económico, político y cultural? Esta es una pregunta común para todos, considerando este acento que ponemos los iberoamericanos en el pluricentrismo. Por favor, Guillermo. Bueno, yo creo que se están dando pasos desde hace bastante tiempo, ¿no? Se están dando pasos en la certificación con proyectos como el CIELE, promovido por el Instituto Cervantes, la UNAM en México, la UBA de Buenos Aires, los institutos Cabra y Cuervo, Inca Garcilaso, etcétera, donde ya en las pruebas de español se tienen en cuenta las variantes. En el ámbito de la inteligencia artificial, dentro de pocas semanas tendremos la cumbre iberoamericana de Ecuador. Se está ya desde la cumbre de Santo Domingo hablando de la necesidad de una inteligencia artificial en español que tenga en cuenta todas las variantes del español para que la máquina pueda procesar un español panhispánico, ¿no? Y pluricéntrico. Ahí está. Lo que pasa es que primero tiene que haber un acuerdo político, porque no son pocas las trabas que existen frente a ello, y luego hay que disponer de medios económicos suficientes. En fin, Abelardo ahora ha hecho unas preguntas muy pertinentes sobre cómo organizar una estrategia de alcance mundial, ¿no? Yo creo que las administraciones hemos ido detrás de la academia, ¿no? En ese impulso por aglutinar las diferentes variantes nacionales y el desafío de cómo asentar diplomáticamente el español como lengua de prestigio, que es una expresión que a mí no me gusta mucho, se suele utilizar precisamente para los Estados Unidos. Yo creo que el español está prestigiadísima y es una realidad. Desde luego les tendría que decir que en los foros diplomáticos la generación de colegas nuestros que cuenta entre 30 y 45 años lo habla fantásticamente bien. Eso ha cambiado de una manera radical. En Estados Unidos el mundo del arbitraje es un mundo que habla español, el de la arquitectura y la ingeniería y la medicina también. En fin, la mitad de los congresistas y senadores de los Estados Unidos ya se dirigen en sus redes sociales en español. Es decir, se hace mucho. Yo creo que comunicamos mal. De momento, nuestras sociedades tienen que saber al nivel al que estamos. Y luego la estrategia a nivel internacional. Todavía no tenemos una organización internacional de la francofonía, algo similar. Los lusófonos tienen la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y los esfuerzos nuestros se concentran en general en el ámbito de la Cumbre Iberoamericana, donde hay un bilingüismo español-portugués. Es cierto que todavía no nos hemos dotado de una estructura superior y yo no sé si realmente hace falta. Me gusta mucho, por volver a la cita de Andrés Bello, ese lado de comunicación y el cultural. Yo creo que la cita hablaba de fraternidad. Realmente para los españoles que tenemos esa doble vinculación europea e iberoamericana, es espectacular el ver cuando nos desplazamos al exterior, y esto destinado, como decían, en Filipinas, esa fraternidad que se produce y que gravita en torno al idioma. Y además, como decía Alex Grigelmo, es magnífico aprender de las variantes, ¿no?
yo creo que debidamente contextualizadas no son unas diferencias insalvables. ¿Este punto? Sí. Natalia. Bueno, lo primero es que, haciendo un paralelo con lo que ha pasado con la adquisición de lenguas, por ejemplo, los niños, ¿se acuerdan que antes los papás pensaban que si ellos hablaban un idioma que no era el idioma de la localidad, era mejor no enseñárselo a los niños porque iba a entorpecer la adquisición de la lengua local? En este caso, por ejemplo, inmigrantes croatas en Chile o alemanes en Chile, etc. Bueno, hoy día sabemos que las lenguas no ocupan espacio en la mente, ¿verdad? Y vienen a enriquecer. Bueno, pasa lo mismo con las variedades. Las variedades tampoco ocupan espacio, pero sí permiten reflejar cultura y permiten generar cohesión y unidad. López Morales hablaba de que justamente habla de que la coexistencia de localismo y panhispanismo son una falsa tensión, que realmente lo que hacen es generar riqueza, lo explicita fundamentalmente para el caso de Estados Unidos. Y por otra parte, también cabe preguntarse, y ahí me tomo lo que decía recién muy bien Guillermo Escribano, que qué cosa es prestigioso. Es complejo hablar de lo que es prestigioso. Por ejemplo, en el caso de Málaga, para salirnos un poco de Chile, si yo me voy a Málaga y me pido una nube, que es un café con mucha leche, ¿verdad? Voy a ser recibida mejor probablemente en el sitio donde estoy comprando, que simplemente pido un café con mucha leche. O sea, va a permitir insertarme o que se note que hay un interés por la cultura local, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sería prestigioso en ese momento? ¿Lo prestigioso es que diga café porque es estándar? ¿O lo prestigioso es que pida nube? Eso es lo que hay que dejar ahí planteado. Y entonces recordar que justamente la competencia sociolingüística pasa por reconocer que existen variedades y saber qué variedades y qué variantes conviene usar en cada ocasión, justamente porque reconozco su valor social. Y ahí espero bypasear un poquitito el concepto de prestigio. Muchas gracias. ¿Puedo añadir una cosa, Sí, Patricia, supuesto. para poner el caso español, para quien no lo sepa, y poner de manifiesto la importancia que le damos a las variedades lingüísticas en nuestro país? Las lenguas están en el título preliminar de la Constitución española en 1978, en su artículo 3º, justo después del artículo que se refiere a la unidad de la nación española. Y se habla de la riqueza de las variedades lingüísticas que son un patrimonio cultural objeto de especial protección. Entonces, somos también un país que tiene sus lenguas cooficiales y bueno, quería solamente, hablando de cómo lo consagran las leyes, explicar cómo se hace en España. Gracias. Abelardo. Gracias. Sí, en relación con lo que decía Guillermo, creo que eso es una buena manifestación de lo que se podría hacer en otros países. Creo que lo que aparece en la Constitución de España es bastante ejemplificador y podría aplicarse también a otros casos, ¿ya? O sea, el camino de la cooficialidad y de destacar la riqueza cultural de las distintas lenguas es algo que se podría considerar como modélico para otros casos de otras constituciones. Lo que es negativo en el fondo es que no haya nada, ningún pronunciamiento oficial, porque si no hay ningún pronunciamiento oficial acerca del uso lingüístico, eso implica que probablemente no va a haber inversión de recursos en la educación y es importante que eso exista, que haya una inversión de recursos para la educación lingüística, que es un ámbito en el que los lingüistas no hemos quizás insistido mucho. Hay muchas dimensiones aplicadas de la lingüística, sobre todo la educación, y este sería un caso. Ahora, en relación también con el reconocimiento de la diversidad lingüística, yo creo que eso hay que instalarlo en la educación formalmente, que los planes y programas de enseñanza del lenguaje en todas las comunidades insistan fuertemente en la enseñanza de la variación, en el reconocimiento de la diversidad, que es algo que también destacaba Guillermo, se da mucho en Internet, intuitivamente. O sea, las personas jóvenes cada vez manejan más diferencias dialectales, o sea, en su conocimiento pasivo de lo que es hablar en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, qué sé yo, en España, en Madrid, etcétera.
la gente reconoce en el fondo cuáles son los usos característicos, y las personas reconocen en eso un factor también identitario unitario, o sea, que somos partes todos de una misma mancomunidad en el fondo de habla hispanoamericana. Entonces, yo creo que sería importante destacar eso más en los planes y programas en el colegio, y sobre todo combatir los prejuicios lingüísticos o las preconcepciones de que ciertos dialectos son inferiores a otros, ¿ya? O sea, esa majadería, ¿cierto?, que existe en Chile, sobre todo en algunos ámbitos periodísticos, de por qué hablamos mal las chilenas o los chilenos. O sea, eso no es así. Los chilenos hablamos distinto nomás, hablamos diferente, ¿ya? Y es un dialecto completamente legítimo y reconocible y valorable, en el fondo, ¿ya? Pero sigue existiendo esos prejuicios, ¿ya? Sigue existiendo también ciertos prejuicios hacia la habla andaluza, por ejemplo, en España, ¿ya? Y eso hay que combatirlo en la educación, en los medios, ¿ya? Y eso hay que hacerlo de manera sistemática, y ojalá con una política lingüística que rescate y subraye la importancia de la diversidad. Muy bien. Guillermo también quiere hacer un comentario. Creo que vamos a ir formando nosotros el nuevo español aquí en Iberoamérica. Bueno, sí, sí. Bueno, quisiera referir un poco a esta cuestión de las normas. Encontré estupenda la revisión que hizo Natalia en ese sentido. Y bueno, claro, nosotros tenemos un conjunto de normas, pero son infraconstitucionales, referidas a la cuestión del español. Y bueno, estamos en Chile y los chilenos sabemos bien lo difícil que es hablar de cambios constitucionales. No voy a decir mucho más sobre eso. Pero quisiera, no me voy a pronunciar sobre el punto, pero quisiera pensar que a lo mejor también hay algo de prudencia en el constituyente chileno. Eso ha cambiado, quiero decir que ha cambiado, pero que históricamente quizás también haya algo de prudencia en el constituyente chileno para limitar el alcance normativo, legal, en el ámbito lingüístico, sobre todo constitucional. Porque finalmente las leyes pueden directamente regir el lenguaje hasta cierto punto, porque las lenguas tienen que ver con las personas, con los individuos, con los sujetos. Y la regulación explícita en ámbitos lingüísticos tiene una doble faz. Quiero simplemente plantear aquello, ¿ah? Y es propio de las democracias, digamos, tener cierto respeto. O sea, lo que hay es una norma, hay normas, pero hay que ser un tanto prudentes en ese punto, ¿ah? Es decir, efectivamente, si existe un conflicto y existen ciertos intereses para reconocer tal o cual y promover, eso está muy bien, pero de pronto, claro, cuando el Estado empieza a decir cómo hay que hablar, las cosas se empiezan a poner un poco complicadas, ¿ah? Y tampoco resultan, es decir, en la Revolución Francesa, digamos, la Asamblea Nacional en algún momento discutió eliminar el famoso vous, ¿no? Lo que llamaríamos el ustedeo en francés, claro, por razones dobles, no tanto por razones sociales, porque implicaba una diferenciación social que no tenía sentido en una república democrática, cuanto, muy de la Francia revolucionaria, por razones por la razón, porque ese vous implicaba usos que eran asistemáticos dentro del sistema. Y bueno, así les fue. Entonces, yo creo que hay que pensar estas cosas, pero hay que pensarlas con mucha calma, y así como hay que incidir en estos ámbitos, hay también que hacerlo, estoy buscando las palabras, hay también que hacerlo, creo yo, considerando que lo más importante de esto se hace en el ámbito extraestatal. Y por eso creo que es tan importante la existencia de estos congresos, la existencia de comunidades que desarrollan la lengua española, y que éstas puedan ser apoyadas por el Estado de todas maneras, pero que existe ese ámbito, digamos, extraestatal, que creo yo que es el que finalmente permite, o sea, es el que da cuenta de la real fortaleza, creo yo, de las lenguas. Perdonen por este pequeño, digamos, contradiscurso breve, pero simplemente un poco de prudencia. Eso nada más. Gracias.
Bien. Pareciera, como pequeña conclusión, ¿no?, que se necesita una gran coordinación multiestamental, tanto con participación como lo ha decidido España de su Ministerio de Relaciones Exteriores, en una acción directa del gobierno, como de instituciones como la academia, las universidades, los colegios, la educación primaria, a todo nivel, y lo difícil es responderse hoy el cómo va a ser esa coordinación mayor para lograr estos grandes desafíos que se está planteando el español frente a los grandes temas del presente y del futuro, la inteligencia artificial y demás. Más que preguntas nos llega un comentario, dice: solo comentar la importancia de la traducción al español y del español a otras lenguas como un aporte al canon literario y a la cultura hispanoamericana. Sería interesante considerar este hecho al momento de plantear proyectos y definir fondos y concursos, tanto en la academia chilena como en otras instituciones. Me llegó otro papelito, pero verdaderamente está en castellano, pero no lo entiendo. El atleta es un poco complicada, pero es que fue ¿qué políticas, si es que ello fuera necesario, se implementarán en el país de España para que él en castellano no constituye? ¿Es castellano o español? Claro. Nosotros tomamos clases de castellano en el colegio, en mi generación, y hoy día no se llama así, y entonces nos cuesta muchas veces decir español, da para otros meses, sí. Yo creo que probablemente en Argentina también ocurra lo mismo, ¿no? Castellano más que español. Español, idioma nacional, ¿no? Pero lo importante es que nos entendamos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a los panelistas. Creo que ha sido una muy buena introducción para el congreso que se nos viene.